huracán Melissa deja miles de evacuados y severos daños en Jamaica, Cuba y Haití. El Papa León XIV reza por las víctimas. En su audiencia general, León XIV resalta el diálogo interreligioso como camino de escucha y enriquecimiento mutuo en la búsqueda de Dios. Se quiebra el cese del fuego en Gaza. Más de 100 muertos tras nuevos ataques de Israel en respuesta al incumplimiento de Hamas en la entrega de cuerpos de rehenes. En Ecuador, más de 30 organizaciones piden al Congreso archivar el proyecto de ley que busca instaurar el derecho a la reproducción asistida. Los obispos argentinos exhortan a los nuevos legisladores a trabajar con consensos y priorizar el bien común, especialmente de los más vulnerables. Hola amigos, soy Lady, un nuevo día con más información. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre para hacer esta cobertura y con nuestros televidentes de los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel. En el día de San Narciso, obispo de Jerusalén, iniciamos las noticias con la última información sobre las consecuencias del huracán Melissa en América Central y el Caribe. Los detalles aquí. Con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, el huracán Melissa, de categoría 5, golpeó este martes Jamaica. Miles de familias tuvieron que evacuar y se quedaron sin electricidad. La zona más afectada fue la parte occidental del país. El primer ministro, Andrew Holness, declaró la nación como zona catastrófica. Casas e infraestructuras sufrieron severos daños. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, este huracán es el más potente del mundo en lo que va del año y será la tormenta del siglo para Jamaica. La ONU prometió ayudar. El Programa Mundial de Alimentos está coordinando una operación de transporte marítimo desde Barbados. También está previsto que se despliegue un transporte aéreo de unos 2.000 kits de socorro, una vez que se reabra el aeropuerto y las condiciones climáticas permitan vuelos. En la madrugada de este miércoles, Melissa llegó a Cuba con categoría 3 y vientos máximos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Previamente, las autoridades evacuaron a más de 700.000 personas y pidieron a los cubanos ponerse a buen recaudo. Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón por sus propias características ya explicadas, pero tendremos toda la capacidad para recuperarnos. La población se preparó para lo peor y muchos abandonaron sus hogares. Bueno, nosotros pensamos que puede suceder lo peor, por eso decidimos ir, no estamos en un lugar seguro, pero bueno, seguro es otro lugar que no sea este, por lo que nos contaron, y eso que la cosa venga fuertes, y queremos ofrecer para la vida de nosotros. Yo lo único que quiero es que no pase nada, y cuando yo venga que encuentre en mi casa, como el mismo venga y que los ladrones de aquí no me hayan robado mi frío. Otro de los países afectados fue Haití. Hasta el momento se reportan al menos 7 fallecidos a consecuencia del huracán. 3 en Jamaica, 3 en Haití y 1 en República Dominicana. Llevamos la atención al Vaticano, donde León XIV se dirigió esta mañana a los líderes de diferentes religiones, exhortándolos a la acción conjunta para aliviar el sufrimiento humano. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Una escena conmovedora esta mañana en la Plaza de San Pedro. El Papa León XIV recibió a miles de peregrinos en audiencia general, entre ellos los representantes de distintas tradiciones religiosas que participaron del encuentro por la paz de la comunidad de Sant'Egidio, que tuvo lugar este martes en el Coliseo. Durante su catequesis, el pontífice explicó en qué consiste el diálogo interreligioso. Uno scambio que se instaura cuando le persone. Un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón humano y la sed humana de Dios. La sed humana de Dios. Explicó que el núcleo del diálogo interreligioso es el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de cualquier frontera y la invitación a buscarlo juntos con reverencia y humildad. Recordó que hace 60 años, el 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II promulgó Nostra Aetate, una declaración sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Questo luminoso documento ci insegna a incontrare. Este luminoso documento nos enseña a encontrar a los seguidores de otras religiones no como extraños, sino como compañeros de viaje en el camino de la verdad, a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común
y a discernir en toda búsqueda religiosa sincera un reflejo del único misterio divino que abarca toda la creación. Del único misterio divino que abraza toda la creación. Recordó que este documento contribuyó a que se reconocieran las comunes raíces bíblicas con el judaísmo y condenó el antisemitismo y las persecuciones de los hebreos. Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y así yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate, por el Evangelio mismo. A motivo del Vangelo stesso. El pontífice pidió estar atentos a los peligros del fundamentalismo religioso y el extremismo. Subrayó que las distintas tradiciones religiosas deben afrontar juntas el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, inspirando su regulación en la protección de los derechos humanos fundamentales. Durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana, el pontífice lamentó el desastre natural del huracán Melissa, que ha causado inundaciones y destrucción en Jamaica y continúa su avance. Miles de personas han perdido la vida, mientras que muchas casas, infraestructuras y varios hospitales han sufrido daños. Aseguro a todos mi cercanía y rezo por aquellos que han perdido la vida, por los que están huyendo y por aquellas poblaciones que a la espera del paso de la tormenta están viviendo horas de angustia y preocupación. León XIV pidió a las autoridades civiles hacer todo lo posible por proteger a la población y agradeció a las comunidades cristianas y también a los organismos de voluntariado que socorren a las víctimas del huracán. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, en Tierra Santa, en medio del alto al fuego, se siguen registrando choques entre Israel y Hamás, según denuncian ambas partes. Le contamos qué está pasando. Decenas de palestinos lloran la muerte de sus seres queridos frente al Hospital Nasser en Gaza, tras los ataques israelíes del 28 de octubre. El alto el fuego es una mentira. Cometieron masacres contra nosotros. ¿Qué clase de alto el fuego es este donde pueden volver y asesinar a quien quieran? A gente inocente. Israel dijo que lanzó ataques aéreos en toda Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego al atacar a soldados israelíes e incumplir la devolución de los cuerpos de los rehenes. Funcionarios israelíes también acusaron a Hamás de recrear el supuesto descubrimiento de restos este lunes. Se basaron en un video registrado por un dron militar. El Ministerio de Salud de Gaza señaló que al menos 104 palestinos murieron, entre ellos 46 niños y 20 mujeres. Hamás negó su participación en los ataques e insistió en su compromiso con el acuerdo de paz, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó retomar el alto el fuego. Por su parte, el presidente Trump dijo que su plan no está en riesgo y defiende el derecho del ejército israelí a defenderse si es atacado. Si no se comportan, serán eliminados y podría ser por numerosos países. Todavía hay 13 cuerpos de rehenes en Gaza. De su regreso a manos de sus familiares depende el avance en las siguientes fases del pacto de paz, desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y elecciones para decidir quién gobernará el territorio. Escuchemos ahora al padre Gabriel Romanelli, párroco en Gaza. Comparte su visión de la situación en su reporte diario por su canal de YouTube. Del hecho que no entren maquinarias grandes para limpiar. Hoy pudimos salir a hacer unas compras, se encuentran más cosas, empezaban a bajar los precios, pero ahí para volver fue un caos porque hay escombros por todos lados, además de los bombardeos que todavía están todas las casas destruidas y hay gente que va a una estructura o lo que queda de una estructura, entonces va tirando los escombros por la ventana. Y entonces hay montañas de escombros por las calles, las pocas calles que quedan para transitar. Entonces, digamos, la inestabilidad y el temor es que la guerra vuelva. Esperemos que no, esperemos que haya algo que lo detenga. Esperemos que cumplan lo que se han comprometido a devolver los cuerpos por la dignidad de la misma persona humana.
Al mismo tiempo, la gente en Gaza, en toda la franja de Gaza, sigue buscando como sea. Se habla de unas 10.000 personas de Gaza que están abajo de los escombros, es decir, los cuerpos. Como no hay maquinaria pesada, topadoras, etc., tratan de hacerlo como sea. En Argentina, luego de las elecciones para renovar el Congreso, la Conferencia Episcopal llama al compromiso por el bien común y pide a los legisladores electos que trabajen en forma incansable por la búsqueda de consensos y el diálogo. En su comunicado, los obispos recordaron que la verdadera victoria electoral implica cumplir en especial con los más pobres y frágiles, quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades. La Libertad Avanza, el partido de gobierno, obtuvo un amplio triunfo. Los legisladores electos iniciarán sus funciones el próximo 10 de diciembre. En Ecuador, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, firmaron un manifiesto dirigido al Congreso pidiendo que archiven un proyecto de ley que instaura un llamado derecho a la reproducción asistida. Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de la Asociación Familia Ecuador, en conexión con nosotros para explicarnos. Marta Villafuerte, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Qué sostiene el proyecto de ley en su exposición de motivos? Muchísimas gracias por la invitación, Natalie. Ahora, este proyecto de ley que se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional presenta muchísimos puntos críticos en contra de la maternidad, en contra del diseño natural de la familia y en contra de la protección a la vida desde la concepción. Hemos hecho últimamente un resumen con 12 puntos críticos que contempla lo que realmente pretende este proyecto de ley sobre la reproducción humana asistida. Principalmente el congelamiento indefinido de embriones humanos sin ningún tiempo de caducidad, ni tampoco quién puede solventar esa conservación de estos embriones congelados, así también como la selección y el descarte despiadado de estos embriones que si no está de acuerdo a los requisitos de la pareja que lo está pidiendo o solicitando, puede ser descartado, esto es, desechado, eliminado, tirado a la basura. Otro punto crítico es la maternidad suplantada, ya que no defiende realmente esa problemática de fondo que es la infertilidad. Este proyecto de ley propone muchas alternativas para la manipulación de embriones humanos, pero no propone en ninguna línea de todas esas páginas ninguna solución frente a la problemática de la infertilidad, como la medicina alternativa que está teniendo mucho éxito en otros países, pero en Ecuador no se la pretende contemplar. ¿Y por qué las organizaciones se oponen a esto? Más de 30 organizaciones a nivel nacional en Ecuador y en ayuda de más de 2 organizaciones internacionales nos han apoyado a levantar nuestra voz en rechazo de este proyecto de ley, que es una manipulación realmente ambigua, porque la narrativa abre la puerta o abre la ventana trasera para que se pretenda insertar todas estas amenazas que pone en riesgo la maternidad, la reproducción humana en su diseño natural y también la maternidad como su protección a la salud reproductiva realmente integral de la mujer. Lo que hemos hecho estas organizaciones es levantar nuestra voz, dirigirnos a los asambleístas que lean a profundidad el proyecto de ley, que lo analicen y se den cuenta que necesitan mantener esa coherencia legislativa y archivarlo. ¿Qué quiere decir archivarlo? Rechazarlo y no dar paso a este proyecto de ley. Si vamos a hablar de dar soluciones a la infertilidad, hablemos de proyectos que realmente solucionen los temas de infertilidad. La medicina alternativa, la naprotecnología que está teniendo éxito en México, en España y en otros países, puede en Ecuador ser avalada por el Estado. Sin embargo, necesitamos que nuestros legisladores tengan esa coherencia y defiendan la vida desde la concepción. ¿Y nos puede recordar cuáles son las consecuencias, por ejemplo, si hablamos de lo que es maternidad subrogada y también lo que es fertilización in vitro, que son parte de lo que están proponiendo? Por un lado, los grandes riesgos de maternidad subrogada es la mercantilización de los vientres de alquiler, que también conocemos con ese término, donde se aprovecha la vulnerabilidad económica de la mujer para, con un valor económico, compensar, lo digo entre comillas, esa falta de apoyo que tiene y poder a cambio prestar su vientre para cuantos embarazos sea necesario. Y también lo que es fecundación in vitro no pone límites en cuanto a la conservación, en cuanto a la protección realmente de ese derecho de todo ser
ser humano desde el momento de su concepción, ni cómo es concebido, ni todo ese proceso hormonal por el que tenemos que pasar las mujeres para producir más óvulos de lo que naturalmente producimos y de ahí seleccionar y descartar como si fuera un electrodoméstico. ¿Y cómo están las posiciones a favor y en contra de la iniciativa en la Asamblea Nacional? Estamos teniendo positivos acercamientos con algunos asambleístas que ya desde antes de llegar hasta Curul han manifestado su postura coherente defendiendo los valores familiares y la vida desde la concepción. Ellos han estado informados periódicamente de todos los avances, todas las investigaciones que le estamos haciendo llegar, no solamente como Familia Ecuador, sino como Arquidiócesis de Guayaquil, como Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde estamos informándolos, ya que muchas de las decisiones que ellos toman, a veces en contra de la familia, son porque no tienen información adecuada, pero sabemos en el fondo y confiamos que nuestros legisladores van a tener esa voz en defensa de los valores y principios fundamentales que lo contempla la Constitución de Ecuador. Gracias, Marta Villafuerte, por la entrevista. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno peruano promulga una ley que reconoce a Chiclayo como la cuna espiritual del Papa León XIV. Además, en Brasil, miles de fieles celebran a la Beata Benigna, vistiéndose como ella, recordando su martirio en defensa de la pureza. Estamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Estados Unidos se recupera la última niña sobreviviente del tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, ocurrido en agosto. Sofía Forchas fue herida en forma mortal en el cráneo. Aquí su historia. Aquí la pequeña Sofía Forchas, de 12 años, recibe una cariñosa bienvenida de sus amigos del colegio tras dejar el hospital luego de 57 días. Sofía recibió un disparo en la cabeza durante el tiroteo del 27 de agosto, mientras participaba de la primera misa escolar del año en la iglesia Anunciación en Minneapolis, que dejó 2 estudiantes muertos y otros 20 heridos. Los niños asesinados tenían 8 y 10 años. El atacante, quien se suicidó después del crimen, fue identificado como Robin Wetzman, de 23 años. Había estudiado en la misma escuela católica La Anunciación, según CNN. Se identificaba como transgénero, informaron las autoridades. El 23 de octubre, Sofía Forchas dejó el centro médico del condado de Hennepin entre vítores y aplausos de su familia y amigos. Hasta la escoltaron por las calles, según se ve en este video publicado por el alcalde de Minneapolis en redes sociales. En un comunicado publicado en la página web de una organización recaudadora de fondos, los padres de Sofía agradecieron en especial a los médicos. Hoy es un día de los días más extraordinarios de nuestras vidas. Nuestra querida hija Sofía regresa a casa. El neurocirujano Walt Galasish, quien operó a la niña en el cerebro, atribuyó su curación a un milagro. Después de agradecer a Dios y las oraciones en todo el mundo por la curación de su hija, los padres de Sofía informaron que aún deberá seguir en terapia, pero mejora cada día. Por otro lado, el gobierno peruano promulgó una ley que reconoce a la ciudad de Chiclayo, en el norte del país, como la cuna espiritual del Papa León XIV. Asimismo, declara de interés nacional la implementación de la ruta turística y cultural Caminos del Papa, por donde el pontífice sirvió como misionero. El circuito comprende las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura y el Callao. La iniciativa fue publicada en el Diario Oficial El Peruano este martes 28 de octubre en la fiesta del Señor de los Milagros, una de las devociones más queridas del Santo Padre. Asimismo, en Perú, un juzgado reconoció el lugar donde se produjo un milagro eucarístico en 1649 como parte del patrimonio cultural de la nación. El terreno en Chiclayo, en la costa del país, es objeto de disputa con un grupo de vecinos del sector. El veredicto se basa, entre otros, en que el gobierno local cedió el lugar al obispado de Chiclayo. Los representantes de la organización Milagro Eucarístico interpretan la medida como un avance para la futura construcción del santuario anhelado por Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV. Por su lado, los vecinos presentaron una acción legal para oponerse.
Por otro lado, surge una polémica alrededor del Coliseo Romano, cuyo director anunció que en menos de 2 años ampliará el atractivo turístico con conciertos de música a bajo volumen, según él. Arqueólogos, ciudadanos, romanos y músicos manifestaron su preocupación de que la música estridente o los bailes dañen la infraestructura del anfiteatro de casi 2000 años de antigüedad. Cabe recordar que en este lugar fueron martirizados numerosos cristianos por defender su fe a inicios del cristianismo. Y cada Viernes Santo en el Coliseo Romano se realiza de manera solemne el Vía Crucis presidido por el Papa. Escuchemos al director del Parque Arqueológico del Coliseo Romano. No tenemos intención de atraer multitudes al Coliseo y sobre todo actividades que sean incompatibles con él. La música debe controlarse cuidadosamente. Mencioné a ciertos artistas, no por casualidad, que llevan tiempo sin ser rockeros, que tocan música tranquila y atraen a un público tranquilo, porque lo importante es que no sea una multitud salvaje. Bromeé con el rock con moderación. Eso es lo que quería decir. Llevamos la mirada a Brasil, donde miles de devotos de una adolescente mártir de la pureza escogen una forma especial de rendirle honor en su fiesta. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. Vestidos de rojo con bolitas blancas, miles de peregrinos provenientes de todo el nordeste brasileño participaron en la fiesta de la Beata Benigna entre el 15 y 24 de octubre en Santana do Cariri, ciudad del estado de Ceará, con cerca de 17.000 habitantes. El color y el diseño de los trajes recuerdan el vestido que llevaba la mártir el día de su martirio y simbolizan promesas, gracias recibidas y una profunda devoción. Todos los años durante el mes de octubre me he visto con los trajes de Benigna. Incluso uso las sandalias que ella llevaba el día de su martirio. Alcancé una gracia de salud para mi hermana, gracias a la intercesión de la niña Benigna. Cumpliré mi promesa hasta el fin de mi vida, mientras pueda. Siempre en octubre me visto como ella. Benigna Cardoso da Silva nació el 15 de octubre de 1928 en Santana do Cariri. Religiosa y temerosa de Dios, fue asesinada a los 13 años a resistir-se a un intento de abuso el 24 de octubre de 1941. En 2022, fue beatificada por la Iglesia, convirtiéndose en la primera beata del Estado. Hoy, su pequeña ciudad natal se ha transformado en un importante destino de peregrinación para miles de fieles. Mientras tenga vida y salud, vengo a visitar la tierra donde ella vivió y murió como mártir. Venimos desde lejos por muchas gracias recibidas. Cada año estoy aquí. Luisa también participa en la romería con su hija María Luisa, de 11 años, vestida como Benigna. Mi hija fue curada de una enfermedad grave cuando tenía 1 año. Después de 10 años sigo viniendo a agradecer a Benigna por esa gracia. El día 24, clausura de la fiesta, los fieles participaron en la tradicional Misa de las Flores, donde depositaron rosas en la tumba de la Beata como gesto de fe y gratitud. Esta cercanía del pueblo al ofrecer flores a la tumba o a la propia beata representa un pedazo de sí mismo ofrecido a nuestra santita. Concluyendo las celebraciones, los fieles salieron en procesión desde el lugar del martirio hasta la iglesia de Santana, donde se celebró la misa de clausura presidida por el obispo de Crato, Monseñor Magnus Henrique. Benigna, esta bienaventurada que tenemos en la diócesis, sigue siendo para todos nosotros. No se dejó llevar por las amarguras de la vida. Al contrario, fue una niña que alimentó la fe en su corazón. Es una referencia de fe, esperanza y caridad. La historia de Benigna sigue tocando corazones y renovando la fe de sus devotos. Una niña mártir que con su ejemplo convirtió el dolor en devoción y su memoria en santidad. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.